Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidísimos, bienvenidísimos. Axilas oscuras. ¿Cómo aclarar las axilas? ¿Cómo evitar que se sigan oscureciendo en el caso que esto ya haya comenzado? Y si las tenemos oscuras, ¿cómo hacer para eliminar ese pigmento? ¿Por qué se oscurecen? ¿Cómo aclararlas? ¿Con qué productos? ¿Con qué dispositivos? Hay dispositivos también, hay cremas, hay cosas que usamos desde el momento en el que nos duchamos o nos bañamos. Todo en este video, desde el momento de la ducha en adelante. ¿Qué cremas podemos usar? ¿Qué cosas sí? ¿Qué cosas no? Si son nuevos para acá y para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina, esto es Carolina SKD y el segundo canal se llama Carolina TV. Te lo dejo en la descripción del video y en el primer comentario porque este video y el otro te van a servir muchísimo. La piel es el órgano más extenso, es un órgano muy importante que tiene muchísimas funciones, entre ellas la función de protección y también reacciona a estímulos. Cuando hay una agresión, algo que le agrede, la piel se irrita y al irritarse se inflama. Lo más común luego de esa inflamación es que aparezca la hiperpigmentación postinflamatoria. Es lo que suele ocurrir con los granitos, cuando nos quedan esas manchas de acné porque hubo una lesión previa, en este caso un granito. Lo mismo ocurre en las axilas, sobre todo cuando hacemos las cosas mal. Las zonas de apoyo suelen oscurecerse más, como el caso de los codos y las rodillas por la fricción que ejercen contra la ropa. En el caso de las axilas tenemos una piel muy fina, una piel muy sensible que tiende a irritarse. Tengamos en cuenta que acá tenemos contacto de piel con piel, además del sudor, además de la ropa, hay una fricción permanente, hay que evitar la fricción. La fricción provoca irritación, la irritación provoca inflamación, la inflamación hiperpigmentación. Suele ser más frecuente la hiperpigmentación de las axilas en personas de pieles trigueñas y morenas, en personas de pieles más oscuras, pero de esto no se escapa a nadie. ¿Hay solución? Hay solución. ¿Cuáles son las cosas que oscurecen nuestras axilas? Hay factores genéticos, hay una predisposición genética, mamá, papá tienen las axilas oscurecidas, eso lo podemos heredar. Exposición al sol no controlada es otra. No hace falta que se los diga, se los muestro siempre. Protector solar. Luego les voy a contar cuáles son mis preferidos, que uso y todos los productos desde el momento del baño en adelante. ¿Qué otros factores? Factores hormonales, embarazo. En el embarazo se suele oscurecer la zona del ombligo, también otras áreas del cuerpo. Esto puede ocurrir también en las axilas. Otros factores que suelen oscurecer la piel de nuestras axilas están relacionados con enfermedades asociadas al sobrepeso, a la obesidad, a la diabetes, a la resistencia a la insulina, psoriasis, foliculitis, dermatitis atópica. Acanthosis nigricans es una enfermedad, está relacionada con la resistencia a la insulina. Aquí hay que cambiar el modo de vida, hay que cambiar los hábitos alimenticios, hay que ir al médico. Y también la liquenificación suelen ser algunas enfermedades. Todo esto lo tiene que tratar el médico. Y es importante que si hay sangrado, si hay dolor y si hay picazón, consulten al médico o cualquiera de estas cosas que les acabo de nombrar. También cuando la piel está lastimada, cuando hay lesiones cutáneas, acudir al médico. Las células de nuestro cuerpo encargadas de producir melanina la empiezan a producir por demás y por eso es que se empiezan a hiperpigmentar ciertas zonas. En el caso de ciertas enfermedades suele hiperpigmentarse la zona del cuello, de los codos, de las rodillas, de otros pliegues como por ejemplo las ingles y también las axilas. Si están más o menos superficial van a ser más o menos difíciles de eliminar. El color también varía, pueden ser de un color marrón castaño si están a nivel de la epidermis, más oscuras, color grisáceo, color azulado, azul grisáceo si están a nivel de la dermis. Todas las enfermedades las tiene que tratar un médico. ¿Se puede tratar? ¿Se pueden eliminar las manchas? Sí, se pueden eliminar las manchas con un montón de cosas, incluidos dispositivos. La más común suele ser la hiperpigmentación postinflamatoria y generalmente la causamos nosotros por cosas que hacemos mal. Tip número 1 para mí es ser inteligentes a la hora de remover el vello de
nuestras axilas. Depilación con cera, no. El calor de la cera ya de por sí irrita y luego el tirón que le damos, evitemos eso. La irritación causa inflamación, la inflamación, hiperpigmentación. Recuerden, la inflamación y la irritación son nuestros peores enemigos. No. Cremas depilatorias suelen ser demasiado irritantes. ¿Irritan? ¿Inflaman? Tampoco. Llegado el momento de afeitar las axilas, rasurar las axilas, seamos inteligentes, nunca lo hagamos en seco, preferentemente después del baño. Hacerlo con alguna crema como Avenó Gel, no cualquier crema de afeitar. Ojo acá porque suelen irritar mucho las cremas de afeitar que usan los hombres en la barba. Las axilas no son la barba de los hombres, ¿sí? A la hora del baño hay un producto que yo uso para limpiar mis axilas en lugar del jabón, que es de la marca Neutrogena. Se llama Neutrogena Acne Proofing Gel libre de aceite. Es un gel facial para personas que tienen acné porque contiene ácido salicílico y eso a mí me gusta muchísimo para aclarar las axilas, para evitar que se oscurezcan también. Lo que hago es aplicármelo con la mano, suavemente lo dejo y luego de los 2-3 minutos me enjuago y ya está. El baño con agua tibia, baños cortos, nada de agua caliente, no exfoliar por favor porque irrita y secar luego con toquecitos. Con respecto a las afeitadoras, tratar que sean nuevas, que estén en buen estado, cambiarlas periódicamente, no dejarlas en el baño en contacto con la humedad, ir cambiándolas de manera frecuente, eso también es importante para evitar irritación. ¿Cómo nos tenemos que afeitar? En el sentido del vello y no en sentido contrario. Yo sé que afeitarse en el sentido contrario al crecimiento del vello nos deja más al ras, pero la realidad es que suele irritar y eso es lo que queremos evitar. Recuerden, la irritación es nuestro peor enemigo. Desodorantes y antitranspirantes. Evitar los que son en spray, los que tienen fragancia, los que tienen alcohol. Muchas veces hasta por la misma presión con la que sale el desodorante o por el frío nos irrita. Evitemos la irritación. Preferentemente desodorantes en gel, en crema o en barra. El que yo uso se llama Bunny Cream. Es esta fotito que les dejo acá y se los dejo también en la descripción del video. ¿Qué cosas sí? ¿Qué cosas no? Empecemos con los no. Nada de microneedling. No, no. Ni Dermapen, ni Dermaroller, ni Dr. Pen, el Dermaroller de 0303. No, ninguno. Microneedling en las axilas, no. No exfoliar. No exfoliar. Ninguna cremita exfoliante, ningún scrub, ningún gel para ducha exfoliante, ni tampoco pasarnos la esponja así como locos por las axilas. No, porque generamos fricción, tiende a irritar. La irritación causa inflamación. La inflamación es nuestra peor enemiga porque causa hiperpigmentación. Nada de exfoliación. Las axilas no son una cacerola que hay que andar frotando, por favor, nada de exfoliantes. ¿Qué otra cosa no? Remedios caseros como aplicarnos limón o bicarbonato de sodio u otro tipo de cosas que están en la cocina para las ensaladas. Acá en las axilas, chicos, no. Tengan en cuenta que las axilas están totalmente en contacto piel con piel con la ropa, con el desodorante, si nos pusimos crema también y estamos constantemente, ya tienen demasiada fricción como para que nosotros encima estemos dándole, no. Si ninguna de las técnicas de depilación sirven porque todas irritan, siempre está la opción de la depilación con láser, preferentemente láser de diodo y con luz pulsada. El láser de diodo es más puntual, pero tanto el láser de diodo como la luz pulsada aclaran además la piel de las axilas. Además de debilitar el vello, aclaran las axilas. Acá, cuidado, la gente que tiene piel trigueña, pieles morenas, tienen que tener los filtros adecuados, sobre todo si se trata de dispositivos de luz pulsada de uso casero. Cuidado. Y ahora sí, cremas despigmentantes, alfa hidroxiácidos que se pueden usar, activos despigmentantes e ingredientes despigmentantes para el área de las axilas. Cremas despigmentantes como la hidroquinona y algunos retinoides como la tretinoína, que es la versión más potente. Eso tiene que ser recetado por el médico porque requiere seguimiento médico. Suelen irritar mucho y requieren realmente seguimiento médico.
Si no lo hacemos y lo usamos nosotros en nuestras casas, porque hay de venta libre, sí los hay, la realidad es que podemos irritarnos. Irritación igual a inflamación y mayor pigmento. Entonces, en vez de solucionar el problema, lo estamos empeorando. Hay un producto que a mí me gusta que se llama Skin Smart Antibacterial. Skin Smart Antibacterial. Tiene cero toxicidad, trata las bacterias y además se puede utilizar varias veces al día. Es un producto que a mí me gusta. Alfa hidroxiácidos. Hay varios. Les voy a nombrar algunos de ellos. El primero, Ureaderm Lactato Loción Hidratante. Tiene ácido láctico y tiene urea. Lo tiene en concentraciones suaves, hidrata además, por eso es que este a mí me gusta mucho. Ureaderm Lactato Loción Hidratante. Otro producto que tiene alfa hidroxiácidos es Meladermic Loción Manos y Cuerpo. Sesderma tiene una leche tratante con ácido tranexámico que para mí es de los mejores. Un producto que me gusta mucho es de la marca Isis Pharma y se llama Bodytone Leche Corporal. Tiene alfa hidroxiácidos y tiene también niacinamida. Productos que contienen niacinamida y que a mí me gustan mucho. Número 1. Lipicard de La Roche-Posay. Contiene niacinamida y además manteca de karité. Ese me gusta mucho. Isis Pharma Bodytone Leche Corporal, se los nombraba hace un ratito, tiene alfa hidroxiácidos y tiene niacinamida. Además, de la marca The Ordinary, se los mostré en un video, un serum que contiene niacinamida, también me gusta mucho. Y hay otra marca que se llama Biovelus, que también tiene serum que contiene niacinamida, pero en realidad yo si tengo que elegir me quedo con cualquiera de los tres que les nombré antes. La vitamina C es un poderosísimo antioxidante, pero también es despigmentante. Y hay un montón de productos que me gustan y que son de venta libre, que contienen vitamina C. Hay dos serum, uno de La Roche-Posay y el otro de The Ordinary, que es una suspensión, no es un serum. Esos me gustan, aunque hay uno que me gusta más y que es este, que es en polvo de la marca The Ordinary. Se los voy a mostrar. Este polvo de la marca The Ordinary, que viene con una pequeña medida, lo mezclo con otro activo, pero ojo porque no lo podemos mezclar con cualquiera. Es 100% vitamina C, al ser en polvo es estable, no como otros que se oxidan muy rápidamente. Este a mí me gusta mucho, tanto para el rostro como para las axilas. Este para mí es mejor que el serum de La Roche-Posay y este para mí es mejor que la suspensión de la misma marca. Supera a todos los anteriores este. Ampollas de vitamina C de venta libre. Las que a mí me gustan son las de la marca Armeso, marca Lacavin, Dermagel también me gustan mucho. Vichy tiene ampollas de vitamina C y también la marca Isdin tiene ampollas de vitamina C. Lo bueno de eso es que al ser en ampollas son estériles, las abrimos y las usamos en el momento, porque si no lo hacemos se oxida la vitamina C. Con ácido salicílico Neutrogena Acné Proofing libre de aceite, gel de baño, que me lo aplico sin frotar y luego de 2 minutos lo retiro y ya está, se terminó. Desodorante Bunny Cream, ese es el que a mí me gusta. Eucerin Bebé es una que me gusta mucho. Otra es Eucerin Original Healing Cream. Eucerin Original es muy pastosa esa crema, es súper pastosa, es un poquito nada más que hay que aplicarse. Pero para reducir la irritación, sobre todo después de entrenar, después del gimnasio, esa crema me gusta mucho. Y también hay otra que es Aquapor, de la misma marca, pero esa sí es súper pastosa, entonces no la estoy usando. ¿Qué otros activos se suelen utilizar para la hiperpigmentación en las axilas? Ácido acelaico, ácido kógico, émblica, arbutina, entre otros, pero creo haberles dejado un video súper completísimo con un montón de productos también. Y hasta acá llegamos con el video del día de hoy. Recuerden que en el otro canal tienen otro video con respecto a este mismo tema. Se vienen todos los videos que me pidieron, entre ellos se los dejé en la pestaña comunidad. Les mando un besote enorme, los quiero chicos, los quiero un montón y nos vemos prontísimo en el próximo video. Gracias, gracias.